Cordial saludo a estudiantes del curso de Física General, les habla su director y en esta ocasión voy a presentar la solución de un ejercicio en el que se utiliza o se aplica la suma entre vectores o cantidades vectoriales. La suma entre vectores es una de las operaciones entre vectores que se puede realizar. También se puede realizar multiplicación entre vectores. Además de eso se puede multiplicar un escalar por un vector. Pero en esta ocasión la temática o operación objeto de estudio es la suma entre vectores. Para ello tenemos el siguiente enunciado. Dado los vectores A y B, determine analítica y gráficamente la suma entre los vectores. Entonces, analíticamente significa que debemos hacer primero algunos cálculos para poder resolver o dar respuesta a esta parte del ejercicio y posteriormente los vamos a graficar. Entonces, los vectores están dados por medio de sus componentes rectangulares en X y Y respectivamente 5 menos 2 para el caso del vector A, metros sobre segundo. Esto me indica que es un vector o el nombre propio de ese vector es una velocidad. El segundo vector B, coordenadas rectangulares respectivamente X y Y son 1.00 y 3.00 metros por segundo en X y Y, como dije anteriormente. Entonces ambas son velocidades y me piden que determine la suma entre esos dos vectores. Clasificamos la información. A X es 5.00, a sub Y 2.00, ambos metros por segundo, Bx y By como lo mostramos aquí en esta transparencia. Resulta que como los vectores o la suma entre vectores cumple la propiedad clausurativa, eso quiere decir que la suma entre dos vectores pues va a dar otro vector. Ese vector lo va a llamar el vector resultante y al ser vector resultante pues también va a tener coordenada en X y coordenada en Y. Estas letras que están aquí con estos triangulitos o estos circunflejos en la parte superior se llaman vectores unitarios e indican o están relacionados directamente con las coordenadas del vector. El vector unitario Y está relacionado directamente con la coordenada o el eje X y el vector unitario J está relacionado directamente con la coordenada en Y. Es decir, cada vez que damos un valor numérico acompañado con el vector unitario Y, quiere decir que está representando la coordenada en X de esa cantidad, y si lo vemos con el vector unitario J, está representando la componente en Y. En caso de 3 dimensiones, el vector unitario es el vector K. Entonces, la coordenada del vector resultante en X pues se calcula fácilmente sumando las respectivas coordenadas en X de los vectores que estoy sumando, en este caso dos vectores A y B. Similarmente, la coordenada en Y del vector resultante se determina sumando las coordenadas A y B en Y de esos vectores. Entonces simplemente para la resultante en X reemplazamos valores que son 5 y 1.0 metros por segundo. Ambas son cantidades semejantes, esta suma pues da 6. Para el caso de la resultante en Y hacemos lo mismo, reemplazamos valores y obtenemos que la resultante en X es de 6.00 metros por segundo y la resultante en Y es 5.00 metros por segundo. Escribiendo este vector en términos de los vectores unitarios, pues yo ya les indiqué que el vector unitario Y representa el eje X y el vector unitario J representa el eje Y. Entonces simplemente lo que hago es acompañar a este resultado 6.00 metros por segundo con el vector Y y este resultado 5.00 metros por segundo con el vector unitario J para poder representar en términos de vectores unitarios al vector resultante, que sería en este caso la expresión que estoy señalando acá. Para calcular la magnitud, como se explicó anteriormente en un video anterior, simplemente es la raíz cuadrada de las componentes rectangulares del vector, cada una ya es al cuadrado. Haciendo los respectivos cálculos, reemplazando, obtengo que ese valor de 61.0 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, saco la raíz a 61.0, saco la raíz cuadrada a metros segundo sobre segundo cuadrado y obtengo finalmente que eso es 7.8102 49.6 metros sobre segundo. Como sé que ahí son 3 cifras significativas los valores que debo escribir, redondeo, cuento 3 cifras, 1, 2, 3 hasta el 1. El siguiente número después del 1 es un 0 y el número, eso quiere decir que entonces este 1 al ser lo dejo como está, por ser el número que está a la derecha un 0, un número inferior a 5. Acá en en el plano cartesiano lo que hice fue representar en color rojo el vector A, cuyas coordenadas son 5 en X y 2 en Y, y el vector B en color azul, cuyas coordenadas son 1 en X y 3 en Y. Para el caso del ángulo, pues entonces ya sabemos que el ángulo de un vector se determina
por medio de la expresión tangente de la menos 1 del cociente entre la componente en y y la componente en x, reemplazo esos valores que ya los calculé anteriormente en la transparencia anterior, y eso me da que ese resultado es de 39.80557109. Como son 3 las cifras significativas que debo utilizar para representar los resultados, pues lo hago 1, 2, 3 hasta este 8. El número que está a la derecha del 8 es un 0, es inferior a 5, por lo tanto ese 8 se deja igual. Entonces eso quiere decir que el ángulo de inclinación de ese vector resultante, que está representado en color verde, es de 39.8 grados. ¿Qué significa que sea positivo? Que se mide en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, como lo estoy mostrando acá en el movimiento del cursor. Esos 39.8 grados es esta abertura medida desde el semieje positivo de las X hacia arriba, porque va en sentido antihorario, y pues este vector en color verde es el vector resultante. Verifiquemos entonces, mire que tiene una proyección en el eje X, es decir, la componente en X de ese vector resultante es 6, como lo dice acá la respuesta en color verde, y la componente en Y de ese vector resultante es 5, como lo dice acá también en esta expresión en color verde, acompañados de los vectores unitarios Y y J respectivamente. Pues bien, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.